Estamos aquí. Muchísimas gracias por supuesto, por haber podido organizar este acto, que yo creo que va a ser seguro muy fructífero y que va a ser una tarde muy agradable. Y luego, bueno, pues también por este interés en precisamente destinar nuestro tiempo a cosas como esta, a rememorar para avanzar, en este mayo que está siendo también tan convulso, por lo menos atmosféricamente, como los mayos que vamos a evocar, uno cercano y muy en la mente de todos, porque de hecho yo creo que estamos viviendo todavía en esa oleada, en la oleada que determinó nuestro 15M, nuestro genuino español 15M, y otro más lejano, pero que también fue decisivo en toda la generación que se enfrentó al franquismo y que consiguió acabar con la dictadura franquista que vivió nuestro país durante 40 años. Y en eso, desde luego, creo que fue determinante el mayo del 68, el otro mayo, otro de nuestros mayos. Es verdad que ha habido más mayos importantes, que hay otros meses también con movimientos importantes a lo largo de la historia más reciente de la humanidad, pero desde luego estos dos pues sí que tienen un interés en su paralelismo, y entonces de ahí surgió la idea de hacer esta tarde de coloquio trayendo a unos ponentes que creo que son de lujo y que voy a empezar por presentar y irles dejando en la presentación también una pregunta para que también cuando la contesten pues sea una forma de presentarse a sí mismos, ¿no? Y así pues le vamos conociendo, porque yo conozco mucho al que está aquí a mi diestra, pero Arina, que es la primera que voy a presentar, que es politóloga y secretaria de comunicación de Podemos de la Comunidad de Madrid, que además es una mujer muy joven, y que bueno, pues un poco la pregunta para que tú luego nos contaras es qué implicó el 15M en tu despertar político, si fue determinante, un poco qué papel ha jugado en ti personalmente y qué papel crees que juega para toda la generación joven actual, el 15M, en nuestro país. Y luego pues sigo por Jacinto, que es abogado laboralista y diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos, que es un poco más mayor que Dina. No tanto como parezco. Pero que lleva ya más años, ¿no?, participando en política. Entonces, bueno, un poco cómo te consideras tú ahí, si a caballo entre ambas generaciones, si has recogido también, pues eso, todas las oleadas y las enseñanzas del mayo del 68, te consideras más bien hijo del 15M. Y por último, pues a mi querido amigo y ex compañero de partido, tuvimos la suerte de compartir unos años intensos en el PST, en el Partido Socialista de los Trabajadores, un partido trotskista, y bueno, pues Enrique es un luchador incansable, represaliado del franquismo, torturado y encarcelado bajo el franquismo, que lleva muchos años, toda la vida, luchando por lo que creo que nos une a todos aquí hoy, que es tratar de transformar, de cambiar, de mejorar. Y él es sociólogo y bueno, también es presidente de la Fundación Andreu Nin, que es una fundación que recupera un poco la memoria de lo que fue el POUN, un partido muy importante durante la Guerra Civil Española, y que, bueno, pues también lo que te quería preguntar para que tú te presentaras era qué significó para tu generación, porque tú sí que lo viviste en vivo y en directo, el mayo del 68. Así que si queréis, pues vamos empezando por Dina. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecer evidentemente la invitación. Siempre es un placer volver a Fuenlabrada, que además me pilla muy cerca de casa. Y agradecer pues, que hagáis debates que se salgan un poco de la normalidad, ¿no? Y fomentar debates críticos, debates que no solemos ver en muchos otros círculos, desgraciadamente, pero que creo que son la pata fundamental de Podemos, que es reflexionar y pensar no solamente en conocer el presente y hablar del futuro, sino conocer también muy bien el pasado para no cometer pues, errores o no en el presente y en el futuro. Respecto a la pregunta que me haces de cómo he vivido, ¿no?, un poco el 15M,
el movimiento, o sea, en concreto el momento del 15M en 2011 me pilló estudiando en la Facultad de Somosaguas, estudiando políticas. Formaba parte del movimiento estudiantil y demás, y a mí en concreto, o sea, que ya venía de alguna manera militando en colectivos, aunque eso no deja de sorprenderme el hecho de que esa movilización fuese tan masiva, ¿no? Y que sobrepasase no solamente las fronteras de España, sino que también a nivel mundial. Y de hecho, un año después, que me pilló justo en París, porque me fui de Erasmus justo al año siguiente, a septiembre, que coincidió además con el movimiento Occupy Wall Street, que empezó en ese momento. O sea, la experiencia mía fue, por una parte, vivirlo en Madrid, vivirlo en España, y ver las acampadas y ver cómo ese movimiento excedía a los jóvenes que habíamos participado tradicionalmente en las luchas estudiantiles o no, y como compañeros que nunca habían militado en su vida, pues estaban ahí en las plazas, llegando a las plazas, y que de alguna manera reflejaba pues ese sentir general de la juventud y ese despertar no solamente de la juventud sino del pueblo entero en un discurso que luego entraremos supongo que en detalle, en un discurso que era transversal para la gente, y era transversal en el sentido de que iba a las causas estructurales en un momento concreto, que era el momento de la crisis económica, y que decía pues, desde no nos representan a los políticos hasta no quieren en soledad pero nos tendrán en común, lo del no somos mercancía en manos de políticos y de banqueros, que también era significativo en un momento en el que se estaba poniendo en cuestión a esas élites corruptas, a ese bipartidismo y en definitiva a esos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del PP, que estaban poniendo en peligro el bienestar de toda la población. Pero fue muy llamativo que fuese la juventud, y mayoritariamente universitaria, la protagonista de ese movimiento, que luego, como digo, fue una mecha que se encendió a lo largo de todo el territorio europeo. Yo viví en Francia, pero en Portugal también tuvo lugar el movimiento de los indignados, en Wall Street, que tuvo también mucho eco, y que aquí en España, y hay que celebrarlo, aquí en España... Sí, más que nada era un poquito por presentaros, ¿no? Luego sí. Profundizamos todo lo que quieras, sí. Sí, Pero o sea, bueno. que fue un momento de despertar de la juventud y que, o sea, ahora mirándolo con unos años a posteriori, con todas las limitaciones, con todas las contradicciones, yo creo que sin ese despertar, nosotros o los que somos de Podemos y del espacio del cambio, que es mucho más amplio que Podemos, no estaríamos aquí en un círculo debatiendo ni de mayo del 68 ni de 15 por lo cual, en términos políticos, supuso el nacimiento de Podemos, el fin del bipartidismo, y en términos culturales, que eso es más difícil de calibrar, y sobre todo porque no ha pasado tanto tiempo y los cambios son más lentos de lo que uno espera o desea, yo creo que al menos sí que ha supuesto un cambio en la mentalidad de los jóvenes, por la parte que me toca, y en general en toda la sociedad, porque ha supuesto también señalar algunas cuestiones que para quienes estábamos militando en movimientos o en colectivos eran evidentes, pero para el resto de la población no lo eran, y yo creo que ha abierto esa ventana de oportunidad que ojalá se extienda a lo largo del tiempo. La pregunta porque Si te consideras más hijo del 15M o más heredero de mayo del 68. yo creo que justo, o sea, no es por criticar la pregunta, pero yo creo que si lo pensamos bien, digamos que las dos cosas son sinónimas. Es decir, que yo para la generación mía, que es, no voy a decir intermedia entre una cosa y otra, pues está mucho más cerca del 15M que en el 68, pero creo que las dos experiencias son los que nos han marcado. Yo cuando estábamos
estamos no, pero cuando estábamos en la acampada al sol no pensabas en estas cosas, pensabas en otra historia. Pero luego pensando con perspectiva, yo creo que podríamos decir que lo que ocurrió en el 15M es el resultado de la conjunción de tres espacios generacionales y con que tenían diversas tradiciones políticas y diversas perspectivas, pero que consiguieron cuajar ahí. Uno es de la generación, Enrique, la de los compañeros y compañeras que, digamos, hicieron la transición, que tuvieron el protagonismo en los últimos años del franquismo, y que yo creo que de alguna manera con el 15M se reenganchan en muchos casos. Yo por lo menos conocía a muchos compañeros y compañeras que habían dejado la militancia más activa, aunque habían seguido pues, por supuesto en el espacio de la izquierda y tal, porque habían dejado la militancia más activa, y encuentran un buen espacio en el que volver a raíz del 15M. Luego, digamos, otra que es la mía, que es la previa a lo que ocurrió el 15M, que yo creo que tiene un periodo político que yo le tengo especial cariño, que cada uno, cuando hemos estado ahí, le tenemos especial cariño, pero yo creo que ha sido un poco analizado, que son los ciclos de movilizaciones, digamos, del segundo gobierno de Aznar. Pues el no a la guerra, el no a la LOU, el Prestige, donde teníamos en común, quizás, con los compañeros de las generaciones anteriores, que empiezan a ser movimientos que son de alguna manera bastante masivos, pero que no tienen una representación partidaria directa. Es decir, toda la gente que estábamos, pues esto, en el no a la guerra, sobre todo en el no a la LOU, que es donde fui yo más activo en aquellos momentos, pues tuvimos una primera experiencia organizativa, por lo menos para nuestra generación, que se podía hacer movilización social teniendo un vínculo extraño, digamos, con los partidos institucionales. Es decir, sin tener una confianza, sin verse directamente representados por lo que era el Partido Socialista o Izquierda Unida, siendo compañeros de viaje de ellos, pero sin integrarnos en esa estructura. Muchísima gente de esta generación, digamos, de la lucha del segundo gobierno de Aznar, no acabó integrada en estructuras partidarias. Y yo creo que gran parte del activismo, ahora, el que se ha generado ahora en Podemos, responde a esa generación, y luego una tercera generación, digamos la de Dina, la que recogiendo esas experiencias es capaz de protagonizar el 15M. De nuevo, sin ser, yo creo, y esto lo podemos discutir, exactamente un movimiento antipartidos, pero sí un movimiento al margen de los partidos, que no necesitaba que los partidos políticos con representación institucional se implicaran en el mismo para funcionar. Entonces esas tres cosas yo creo que generaron, junto evidentemente a la crisis económica, digamos la decepción social con el segundo gobierno de Zapatero después de los grandes recortes del 2010, la reforma de las pensiones, la congelación de los funcionarios, tal, después esa gran decepción que hizo que mucha gente, toda la ilusión que había generado, llamémoslo el zapaterismo, por llamarlo de alguna manera, tuviera un cierto rechazo, bueno, pues al final cuajara todo eso en el 15M. Y el gran reto futuro, que yo creo que un poco respondiendo, que si somos hijos del 15 de mayo del 68, yo creo que el gran reto de todo, de estas tres generaciones, que cada uno aporta su perspectiva y tal, es que de verdad seamos capaces de, digamos, de hacer parir al hijo o la hija, quizá mejor la hija, sería mejor esto, a la hija social del 15M, que fuera una estructura política asentada, que ya hemos avanzado, vamos, en fin, no voy a discutir esto, pero de como estábamos hace 4 años, como estamos ahora, pues en fin, no quiero ni contar, pero que seamos capaces de que las experiencias políticas, como quizá fue el 15M, no sean un paréntesis en la historia de España, que seamos capaces de construir una herramienta organizativa, que en mi opinión es Podemos, otros compañeros de Izquierda Unida y ECO y tal, yo absolutamente todo el respeto, por mi opinión, oye, cada uno tiene que barrer para su casa y yo no tengo argumentos, pero no es cuestión de discutir, pero que en mi opinión ponemos, como digo, que sea una herramienta que sea capaz de todas esas experiencias de lucha que han sido intermitentes, donde la gente llegaba al conflicto y luego se iba a su casa, tenga una capacidad de estabilidad. Y ese es el gran reto que tenemos a futuro, más allá de los retos inmediatos, pues por ejemplo ahora mismo desalojar a Mariano Rajoy del Partido Popular del Gobierno. Vale, eso es un reto inmediato, pero el reto a largo plazo es que eso se cuaje en que de verdad tengamos algo que sea hijo, hija, nieto, nieta de mayo del 68, de la experiencia de la lucha contra la transición, de las experiencias sociales de después de la transición hasta el 15M y finalmente el 15M. Y yo creo, ya por cerrar y para agradecer esto, que precisamente debates de este tipo, donde se analice, más allá de los conflictos diarios, de que nos vamos enfrentando, de la política táctica a corto plazo, pensamos un poco con perspectiva, intentamos poner todo en el mismo, por lo menos analizar las condiciones que haya, pues son muy útiles y en eso estamos. Y también agradecer
que hayáis tenido esta iniciativa, de discutirlo así, porque hay muchos debates que están dando ahora mismo con el aniversario de mayo 68 que yo creo que son de más de carácter histórico, del qué pasó, pero el plantear que, oye, vamos a pensar el qué hacemos ahora desde el qué pasó, pues yo creo que es muy útil y es de agradecer. Muy bien, pues en primer lugar muchísimas gracias por la invitación. Yo creo, además que Tito ha hecho y Lina han hecho ya una presentación de algunos de los temas centrales que deberíamos hablar, ¿no? Que es las movilizaciones, la generación, los ciclos de movilización, el aprovechamiento de las oportunidades políticas, que yo creo, y sociales, que yo creo que es un tema sobre el que hay que reflexionar, y sobre todo yo creo que es una cosa que nos enseñan tanto el 15M como mayo del 68, es la capacidad de pensar libremente de generaciones, ¿no? O sea, como cuando el movimiento social, sea el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, se anquilosa, se construye como algo no vivo, es cuando se producen realmente los retrocesos. Y bueno, tomando el tema de la pregunta que hizo Mar, a mí me toca ser el abuelo cebolleta de esta película, ¿no? Entonces no voy a obviar, aparte porque me encanta contar historias, entonces me encanta contar mi historia, ¿no? Yo creo que de las historias personales también se aprende mucho. Yo en mayo del 68 tenía 15 años. Estaba estudiando preuniversitario, entonces había una cosa que se llamaba preuniversitario antes de entrar a la universidad, y lo estudiaba en un instituto, en un colegio del hogar del empleado que se llamó Nuestra Señora de Covadonga, que era parte de la red de centros del hogar del empleado. Estábamos en la calle Carazo, fue un centro muy de referencia, porque ahí había varios nidos de rojos en la misma calle, ¿no? O sea, estaba el Movimiento Católico de Empleados, estaba la gente de la OAC, y nosotros éramos un instituto muy peculiar porque eso no era doble poder, eso era poder único de los estudiantes, ¿no? O sea, construimos la primera organización de enseñanza media antifranquista, la Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media. Prácticamente afiliamos por imposición a la totalidad de los estudiantes, pero desde fiscalizar los exámenes hasta convertir la capilla en el centro de guateques para los domingos para conseguir dinero para el viaje fin de curso, o sea, fijar el nivel de poder que había entonces. Entonces a nosotros del mayo 68 español, que fue limitado, sin embargo, sí nos golpearon dos hechos. Uno, el asesinato de Enrique Ruano. Parte de nuestros profesores eran del Felipe, del Frente de Liberación Popular, una de las organizaciones claves en la generación de la nueva izquierda española, y lo otro fue el famoso concierto de Raimón en Económicas de la Complutense. Entonces, estos dos hechos, que fueron dos expresiones importantes de mayo del 68, a nosotros como estudiantes de enseñanza media nos implicó, y no es porque nosotros estuviésemos en esos momentos extraordinariamente movilizados, éramos simplemente estudiantes antifranquistas muy minoritarios dentro de lo que era la enseñanza media y muy despolitizados. Yo pongo una anécdota personal, recuerdo que en una de las primeras reuniones de delegados, de pronto se me acerca uno más enterado que yo y que sabía más que yo, y me dice, esto lo está manejando el partido. Y yo digo, ¿qué es eso del partido? ¿No? Y le pregunté ingenuamente, ¿el partido de Franco? Claro, se refería al Partido Comunista, pero ni siquiera teníamos conciencia de que existía un partido comunista, ¿no? O sea, para que veáis el proceso. Pero la llegada del tema del mayo francés, toda esta generación nos impactó mucho, y yo recuerdo ya entrando en Económicas en el año 69, nuestros primeros textos de referencia y de politización eran textos referenciales del mayo francés. Siempre recordaré el segundo aliento de Weber y de Daniel Ben-Said, y mayo del 68 ensayo general, ¿no? Y nos formamos alrededor de eso. Y luego recuerdo la primera vez que pude pasar a Francia, que fue al año posterior, que fuimos a un pueblito de Francia. Mi obsesión y la nuestra era ver un local de un partido rojo, de izquierdas, etc. Y recuerdo que fuimos haciendo autostop hasta Toulouse y luego nos volvimos andando desde el pueblo para ir a ver el local de la Liga Comunista, ¿no? Y para nosotros eso fue un impacto. Ya no pudimos volver a salir nunca porque ya nos agarró el franquismo, nos quitó los pasaportes, nos metió en la trena y eso. Pero esto, lo que reflejamos nosotros como mi pequeña experiencia, es que el 68 fue un impacto mundial.
internacional, fue un movimiento internacional desde el punto de vista internacional superior al 15M. Luego, en todo caso, en las comparaciones haré referencia, fundamentalmente porque había un hilo vertebrador que era la lucha contra la guerra de Vietnam, que agrupaba en todos, desde Berkeley, en Francia, o sea, en mayo del 68 empieza con la creación del movimiento 22 de marzo alrededor de los comités Vietnam vencerá, ¿no? Entonces, el impacto de Vietnam fue generalizado, fue Praga también, el levantamiento de los estudiantes contra las dictaduras totalitarias del este, y Japón con el Sengakuren, prácticamente la matanza de Tatacoco en México, o sea, un movimiento universal. Italia, que sobre todo el año siguiente, el 69, produjo los consejos estudiantiles y los consejos de fábrica. Entonces fue un movimiento muy internacional y que fue configurando, luego nos referiremos al tema de cómo se expresó políticamente todo este periodo. Y más allá de estas anécdotas personales, sí creo que han señalado, compañeros, alguna cosa importantísima, que es el tema de las movilizaciones y las generaciones. O sea, ¿por qué España ha sido un país en los últimos 35 años desde la democracia que ha tenido un marcado carácter de izquierdas o de centro-izquierda en toda encuesta demoscópica que se ha hecho? Para mí tiene que ver con el tema generacional. Tiene que ver con que se unieron las generaciones que vivieron la derrota de la guerra civil, las generaciones que empezaron la lucha antifranquista más potente, sobre todo la del movimiento obrero, a partir de los años 60, las movilizaciones estudiantiles de los años 70, y todo, ya luego todo el proceso posterior de la transición, la democracia, eso va generando sedimentos en la sociedad que hacen que sea una sociedad en condiciones de movilización. ¿Cuántas veces en este último año, después de algunos desastres políticos a los cuales, si queréis, obviamente nos tenemos que referir, haber dejado que sobreviva este mastuerzo de Rajoy durante 2 años es para hacérselo ver, y significa que hay errores políticos sustanciales, pero lo que es fundamental es entender que en los momentos más depresivos, cuando nos dicen qué mal estamos, qué mal está la izquierda, qué mal están las fuerzas del cambio, sin embargo, de pronto, sin esperarlo, explota algo. El 8 de marzo explotan las mujeres, explotan los pensionistas, y de pronto está a borde de caer un gobierno. O sea, fijaros cómo la realidad es mucho más contradictoria de lo que muchas veces afirmamos en lo negativo. Y eso tiene que ver con que cualquier sector social que en un momento se moviliza con intensidad queda marcado para toda la vida. Esto es una cosa básica. Yo estoy convencido que los cientos de miles o millones de mujeres que se vienen movilizando en los últimos 3 años de forma masiva marcan el futuro no de ahora, sino de las próximas décadas. Porque esas mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, no van a retroceder. Podrán asimilarse, podrán lo que sea, pero la piel es una piel de reacción, es una piel de rebelión. Y eso es lo que las movilizaciones, en este país tenemos la suerte, por ejemplo, Tito ha hecho referencia a un ciclo movilizador importantísimo, que es el previo al 2004, el previo a la victoria de Zapatero. A Zapatero se le llevan volandas desde la movilización social. Huelga general del 2002, un exitazo, el nunca más, y la movilización del no a la guerra. Estos son cientos de miles de personas que se cristalizan. Yo recuerdo la noche que ocupamos Génova antes de la votación del 14, que hasta los militantes anarquistas más conspicuos que no iban a ir a una urna en su vida, les decíamos, oye, a dormir que mañana hay que votar. Y fueron masivamente. Es decir, la inteligencia colectiva es algo que realmente del análisis del marco 78 es un aprendizaje extraordinario al cual luego nos podemos referir. Yo, de entrada, quiero señalar esto, lo del papel de las generaciones y la movilización. Fenomenal. Bueno, pues aprovecho, porque eso quería un poco presentarles a ellos, me presento yo, y además aprovecho para agradecer a todas las personas que se han ido incorporando. Nos conocemos muchos, soy Mar Noguerol, médica de familia aquí, me han brindado esta oportunidad que agradezco muchísimo de moderar este debate, porque creo que para las personas que creemos, no como acto de fe, sino como acto vital en la necesidad de la movilización y la capacidad transformadora de la movilización, y en que toda movilización tiene sus frutos, aunque sea, como decía Enrique, en el sedimento, como decía Jacinto,
en la organización, o sea, en los pozos en la construcción y, como decía Dina, en las repercusiones en la conciencia de todas las personas de toda una generación. Pues para las personas que creemos en esta capacidad transformadora y vital de la movilización, pues es un placer seguro el estar aquí compartiendo esta tarde y muchísimas gracias.